Muy buenas noches. El día de hoy tenemos como invitado de lujo al profesor Iber Alcaraz, que es catedrático de Derecho Público en la Universidad de Po y de los países de la Dour en Francia y codirector del Máster de Derecho Público de esa misma universidad. Es miembro del Instituto de Estudios Ibéricos e Iberoamericanos. Hizo su tesis de doctorado en Aix-en-Provence, en Francia, sobre el tema el derecho a la intimidad en la jurisprudencia constitucional francesa y española. Es especialista en materia de derechos fundamentales, derecho público comparado, justicia constitucional, organización territorial y derecho administrativo. Trabaja también sobre relaciones entre el derecho constitucional y derecho administrativo. Participó en distintos cursos y estancias en universidades españolas, en Madrid, Sevilla, Valladolid, Barcelona, y ha participado en distintas misiones de asesoría en países latinoamericanos como Ecuador y República Dominicana. Ha sido expositor en distintos seminarios internacionales en universidades latinoamericanas como la Externada de Colombia en Bogotá, la Pontificia en Universidad Católica de Chile, la Universidad Católica de Argentina, y ha acompañado en nuestro país, ha participado en distintos seminarios en el Colegio de Abogados de Costa Rica, precisamente invitado por la Comisión de Derecho Administrativo, de la que formábamos parte en ese momento. Es también miembro de la Asociación Francesa de Derecho Constitucional y de la Asociación Francesa de Derecho de las Entidades Locales. Como ven, es un experto en derecho público, tiene un excelente dominio del idioma español, lo cual nos permite tener el beneficio de que nos transmita sus conocimientos. Con la exposición del profesor Alcaraz vamos a dar inicio a un foro dedicado a las autoridades administrativas independientes, que es pues una figura relativamente novedosa, siempre polémica, que causa precisamente algunas fricciones tanto en lo que es el derecho constitucional como el derecho administrativo. En el caso de este foro vamos a tener la participación del profesor Alcaraz con la perspectiva de Francia, el profesor Laguna de Paz con la perspectiva española y la profesora María Lourdes Chandigurdián con la perspectiva del caso costarricense. De modo que, pues, primero que nada, agradecerle a nuestro expositor del día de hoy por el tiempo que nos dedica. Sabemos que está en sus vacaciones, pero igual sacrifica un espacio para compartir con nosotros sus conocimientos y le dejamos a usted, profesor, la audiencia para que nos transmita la perspectiva de esta noción del derecho público, porque no podemos decir que es estrictamente derecho administrativo ni exclusivamente constitucional. Hay es una figura híbrida en ese sentido y pues estamos muy complacidos de que de nuevo nos contribuya con su conocimiento a el desarrollo del derecho público costarricense. Así que bienvenido y queda a su disposición nuestra audiencia para su exposición magistral sobre ese tema. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a usted. Bueno, primero, por supuesto, quiero agradecer al doctor Milano, a don Aldo Milano, para esta invitación y para tener el placer de compartir de nuevo con los colegas y amigos costarricenses que me hacen el honor de permitir intercambiar con ustedes de nuevo con esta ocasión y en esas circunstancias un poco raras como cada uno de nosotros sabe. Bueno, y como ya lo enfatizó don Milano, el tema de las autoridades administrativas independientes es un tema que tiene que conlleva una cierta polémica. Y en Francia, como en otros países, y entiendo como países suramericanos, como también España y quizás Costa Rica.
La verdad es que la cuestión de la regulación administrativa y en realidad parte del modelo administrativo francés acaban de ser objeto de actualidad en Francia, puesto que hace un par de años ya, que en 2017, precisamente el 20 de enero del 2017, se adoptaron dos leyes con finalidad de crear un estatus general para las autoridades administrativas independientes y las autoridades públicas independientes. Ello no significa, no obstante, que la figura de la autoridad administrativa independiente o de la agencia autónoma independiente del Poder Ejecutivo es nueva en derecho francés. Y la verdad es que siempre ha sido desarrollándose desde la ley del 6 de enero de 1978, que creó por primera vez la Comisión Nacional de la Informática y de las Libertades, que es frecuentemente llamada la CNIL en Francia, la primera de una larga serie de autoridades administrativas independientes. Desde este punto de vista, no cabe duda que el desarrollo de aquellas autoridades, así como la descentralización, es una de las mayores evoluciones de la organización de las instituciones administrativas en Francia durante los últimos 50 años. Aquellas organizaciones constituyen, de hecho, una respuesta institucional a la crisis del modelo administrativo francés. En realidad, la aparición de esas autoridades responde a preocupaciones distintas. Quizás podríamos sintetizarles en tres preocupaciones. Primero, la creación de aquellas autoridades debería garantizar a los administrados una protección eficaz de sus libertades y derechos cuando la administración, al ejercer sus competencias, puede especialmente amenazarles. Segundo, el uso de las autoridades administrativas independientes ha constituido una solución, ya que permitió asegurar una regulación objetiva de los mercados económicos en los cuales participan empresas públicas o que estén susceptibles de ser desajustados por la intervención directa del gobierno. Es lo que se llama, como se sabe, la regulación económica. Y por fin, tercero, el crecimiento de casos político-financieros condujo a la adopción de varias medidas destinadas a asegurar la transparencia de la acción pública. Y mientras las dos primeras categorías de autoridades siguen desarrollándose, el uso de aquellos organismos constituyó igualmente un medio para responder a la desconfianza de los administrados respecto a la administración gubernamental. Sin embargo, desde el punto de vista de la unidad de aquellas autoridades administrativas, ese desarrollo, que fue traducción de su éxito, provocó al mismo tiempo su debilitamiento y parte de esa polémica que ya hemos mencionado. Provocó al mismo tiempo su debilitamiento porque por tener misiones muy variadas y en sectores muy distintos, a través de formas muy variables, la sistematización de su estatuto, la sistematización de un estatuto general de las autoridades administrativas independientes, parecía difícil. Así, después de un primer informe público del Consejo de Estado en 2001, a partir del 2006, fue el Senado quien inició un trabajo con la finalidad de asegurar la racionalización de aquellas autoridades y de organizar un estatuto general antes de que la Asamblea Nacional se preocupó también de la cuestión. Y la ley orgánica y la ley ordinaria del 20 de enero del 2017, dos leyes en relaciones a las autoridades administrativas independientes y
las autoridades públicas independientes emanan precisamente de aquellas labores. Con la finalidad de profundizar un poco ese tema y entender las últimas evoluciones normativas francesas, es necesario observar primero que la noción de autoridad administrativa independiente en Francia abarca varias realidades, varias entidades. Primero, las autoridades, precisamente así designadas en el texto fundador. Luego, las autoridades llamadas autoridades independientes o autoridad pública independiente. Y, en fin, una cierta cantidad de autoridades no cualificadas por los textos, pero que la jurisprudencia y la doctrina acojan en la categoría general de autoridad administrativa independiente. Sin embargo, desde el origen, es decir, desde el principio de los años 80, a esa diversidad de denominaciones responde un régimen jurídico heterogéneo que resulta de la yuxtaposición de textos. Para decirlo de otra manera, la ausencia de homogeneidad de la categoría es el reflejo de la diversidad del estatuto jurídico de cada una, lo cual se refleja igualmente en sus apelaciones. Pero frente a esa diversidad, la independencia de todas esas autoridades puede, al contrario, constituir un elemento de unidad o por lo menos un punto en común, pero que nace de una pluralidad de disposiciones estatutarias o funcionales. Respecto a sus competencias, también se nota una heterogeneidad, así que la misma autoridad pueda disponer a la vez de atribuciones administrativas clásicas, como en particular el poder de regulación, y también de atribuciones cuasi jurisdiccionales, así como del poder punitivo y del poder de resolución de conflictos. En todo caso, un elemento de unidad surge de nuevo por el hecho que todas las autoridades administrativas independientes son objeto de un control que siempre es al menos jurisdiccional. De tal forma que preguntándose, reflexionando a propósito de esa categoría, de esa figura, frente a esas características generales, a un estatuto muy a menudo heterogéneo y un control jurisdiccional que pesa sobre cada una de esas entidades, son dos las observaciones sintéticas que se pueden hacer para presentar la actualidad de esa figura en el derecho público francés. Por un lado, podríamos decir que es una noción que sigue siendo insólita y, por otro lado, que sigue siendo una noción que busca siempre su unidad. Y esos son los dos puntos que quisiera subrayar, que quisiera evocar durante esos momentos. ¿Por qué decir primero que es una noción insólita o que sigue siendo insólita? La idea es que hay que reconocerlo. Las autoridades administrativas independientes constituyen, al menos desde el punto de vista francés, constituyen una curiosidad jurídica. En particular, dos aspectos alimentan la singularidad de las autoridades administrativas independientes, relevando interrogaciones. Para decirlo de otra manera, su carácter insólito es el resultado de dos elementos. Por una parte, de la heterogeneidad de la noción y por la otra, de esa referencia a su independencia. En cuanto a la heterogeneidad de la noción, primero, la originalidad de la categoría autoridad administrativa independiente tiene que ver con la definición y la delimitación
de esta noción. Respecto a este tema, primero se puede preguntar sobre si constituye una verdadera categoría jurídica o simplemente simplemente una categoría de hecho. La pregunta sería así la siguiente. Se trata en el fondo de una apelación que permite agrupar convenientemente organismos en realidad muy diferentes, o se trata de una noción que puede ver su contenido determinado como concepto enumerando sus características. Después del primer organismo calificado como autoridad administrativa independiente, que fue, ya lo dije, la Comisión Nacional de Informática y Libertades, denominada la CNIL, creada con la ocasión de la adopción de la ley de 1978 relativa a la informática. Después de esta primera creación, organismos similares vieron la luz en diferentes sectores de la vida pública, pero eso se produjo de manera desordenada, es decir, sin directrices ni programas preestablecidos. Hasta el punto de que hoy cabe difícil proponer una definición general de esos organismos. Y en el mismo sentido, estaba delicado erigir una lista oficial y exhaustiva de organismos que pertenecen sin contesta a aquella categoría. Hasta tal punto que hoy, esquemáticamente, se oponen dos concepciones. Una concepción estrecha y, por supuesto, una concepción amplia de la noción de autoridad administrativa. Según la concepción estrecha, se reserva la denominación de autoridad administrativa independiente a un pequeño número de instituciones. La razón sería bastante sencilla en este caso. La autoridad administrativa independiente es tal porque se ha calificado como tal por el texto legislativo que la creó o porque, en ausencia de una definición textual, presenta similitudes manifiestas con las primeras. Eso es por la concepción estrecha. Según la concepción amplia, se puede incluir un número mucho más alto de organismos, por extensión de la cualificación a instituciones que pueden presentar similitudes más o menos importantes con las autoridades administrativas oficiales. Esta concepción prevale porque la concepción estrecha sufre de una permisividad legislativa que hace crecer las denominaciones y hace coexistir las autoridades administrativas independientes con, por ejemplo, las autoridades públicas independientes, así como con las autoridades independientes simples. Y finalmente, esta concepción amplia domina hoy en la doctrina, así como en el uso administrativo y político francés. Y así se incorpora en la noción de autoridad administrativa independiente las autoridades públicas independientes y ciertas autoridades no expresamente cualificadas como tales por el texto fundador. En efecto, durante los últimos años, la cualificación de autoridad pública independientes conoció bastante éxito y se encuentra ahora relacionada con la atribución de la personalidad jurídica por el legislador. Así es el caso, por ejemplo, con la autoridad de los mercados financieros, con la alta autoridad de salud, con la Agencia Francesa de Lucha contra el Dopaje, el Alto Consejo de Auditoría de Cuentas, la alta autoridad por la difusión de obras y protección de derechos en Internet, así como, por ejemplo, y para no seguir con
un listado demasiado amplio, así con la Autoridad de Regulación de las Actividades Ferroviarias. Esa evolución alimenta esa dificultad de definición en la medida en que no hay trabajo de distinción o, al contrario, de fusión de las dos categorías que son autoridades públicas independientes y autoridades administrativas independientes. Y a esta primera dificultad hay que añadir también el hecho de que el legislador no siempre, a menudo, se toma la molestia de cualificar el organismo que crea. Y son después los observadores que usan la cualificación de autoridad administrativa independiente por algunas características que aparecen en la ley creadora de la institución en causa. Básicamente, ¿qué son esas características? Podrían sintetizarlas con tres grandes características. Primera, el organismo tiene el poder de tomar decisiones individuales o reglamentarias en nombre del Estado. Segunda característica, el organismo tiene una verdadera autonomía estatutaria y funcional frente al Estado. Y tercera, el organismo no es en sí mismo una jurisdicción cuyas decisiones podrían ser recurridas. Pero fuera de esos elementos, tenemos que observar qué son las incertidumbres y dudas que dominan. Y se fueron de nuevo diversificando con la aparición, además, del defensor de los derechos, défenseur des droits, figura que nació muy recientemente mediante la última reforma constitucional del 2008 y que es cualificado como autoridad constitucional independiente, pero no por la Constitución francesa ella misma, pero por el artículo 2 de su ley orgánica. Es decir, quizás se crea una nueva categoría o figura que tiene, por supuesto, evidentemente, relaciones casi genéticas o similitudes con esas autoridades independientes, pero que no coincide perfectamente con ellas. Pero lo que sorprende, además, es que este défenseur des droits no tiene personalidad moral, a diferencia de las autoridades públicas independientes. Y todo eso no aclara tampoco la cuestión de la independencia, que es el segundo elemento insólito. ¿Por qué la voluntad de asegurar la independencia de dichas autoridades es otro elemento muy característico de esa figura? Y la voluntad de asegurar la independencia de dichas autoridades en sí mismo es algo inédito e insólito. Inédito e insólito, pero es igualmente y precisamente esa dinámica que puede provocar debate. Para sintetizarlo, podríamos decir que el debate se despliegue en una doble vertiente. La primera vertiente es relativa a la naturaleza de esta independencia. La segunda se relaciona con la fundación de esta independencia. En cuanto al primer punto, es decir, la naturaleza de esta independencia, es imprescindible discutir de la naturaleza de la independencia. ¿Qué tipo de independencia el órgano jurídico debe asegurar el orden jurídico debe asegurar
a esos organismos para que se pueda considerarles independientes stricto sensu, es decir, para que merezcan su denominación de independientes. Sabemos que la independencia se aplique para todos los poderes y en todas las direcciones, sean económicas y sean políticas. Desde esos puntos de vista, hay que tener en cuenta que frente a los intereses económicos considerables que conviven hoy en cada sociedad y en un mundo globalizado en la comunidad internacional y frente a la solidez de las estructuras de los grupos privados, la independencia económica de esos organismos y de los miembros que los integran no puede ser ignorada. Hay que imaginar condiciones que permiten asegurar o garantizar de la mejor manera posible su autonomía frente a presiones financieras. En relación con el poder político, dicha cuestión parece tan compleja o quizás aún más compleja porque paradójica. Esta necesidad de libertad del organismo es aún más evidente, pero aparece también más problemática porque de la figura que estamos hablando es de la administración ella misma. Para decirlo de otra manera, se pretende con la figura de la autoridad administrativa independiente extraer una entidad que tiene su origen dentro y apareció como elemento de la administración, es decir, como elemento del brazo armado del poder político, lo que significa desprovisto normalmente de toda independencia frente a este poder. Y la queremos independizar para dotarla de una característica, la independencia, que es, para decirlo de manera brutal, contraria al espíritu de la administración, al menos según la concepción que históricamente dominó la construcción del aparato administrativo francés. Hasta el punto de que la pregunta podría ser la siguiente. Entonces, ¿puede una autoridad ser administrativa y tener un estatuto independiente? Esas preguntas, aun si aparecen radicales, no pueden ser ocultadas o ignoradas y precisamente es para enfrentarlas que reflexiones nacieron a propósito del estatuto de esas autoridades. Es decir, se intentó imaginar elementos estatutarios capaces de propiciar garantías de independencia. Y desde este punto de vista, a través del régimen jurídico, pueden ser las competencias, el estatus y el propio control, las palancas que permiten intentar responder a esta preocupación para borrar esas contradicciones. Son evidentemente los textos que rigen el estatuto, las misiones y el funcionamiento que pueden ser instrumento de la independencia del organismo. Y observamos que si bien hay similitudes entre disposiciones en los textos que crean las autoridades administrativas independientes, se trata más de una inspiración común que de un régimen jurídico común verdadero. Dos vías han sido utilizadas hasta ahora, la de la independencia orgánica y la vía de la independencia funcional. Desde la óptica de la independencia orgánica, se nota que una de las características comunes de las autoridades administrativas independientes es su composición colegiada. Composición colegiada que responde a dos exigencias. Por un lado, responde a la voluntad de equilibrio entre las influencias de las instancias de nominación, lo que constituye una garantía de independencia, y por otro lado,
la voluntad de asegurar una deliberación colectiva sobre asuntos sensibles o complejos para una garantía de objetividad y de serenidad. Y más precisamente, en cuanto a las condiciones de designación de los miembros de las autoridades administrativas independientes, si no satisfacen las exigencias de independencia, las garantías estatutarias particulares pueden permitir compensarlo y así satisfacer dichas exigencias. Para responder a la misma preocupación, los miembros de las autoridades administrativas independientes están sujetos a varias obligaciones y la disciplina reside en el autocontrol de la asamblea del organismo sobre sus propios miembros, lo que les da una verdadera independencia en el desempeño de sus funciones. La naturaleza y la amplitud de las obligaciones impuestas a los miembros de estas autoridades son muy diversas. Es necesario decir brevemente unas palabras a propósito de estas obligaciones, por ser tan importante como el periodo de los mandatos. En general, si bien las soluciones caben en un espectro común, son diferentes según las autoridades. El mandato es, por supuesto, irrevocable, pero sobre estos temas el legislador del 2017 no ha definido un marco general. La situación cambia según la importancia de las misiones de cada autoridad administrativa. La diferencia principal entre las autoridades reside en las formaciones dedicadas respectivamente a procesos penales y a las sanciones. La separación entre ambas formaciones se debe a las precisiones de la jurisprudencia de la Corte Europea de Derechos Humanos, del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, en relación con el principio de imparcialidad. En cuanto a la independencia en su vertiente funcional, esa vez, la autonomía de estos órganos también se ha de apreciar bajo la premisa de elementos funcionales. Y entre esos elementos se encuentran los medios jurídicos, es decir, las competencias, por supuesto, de estos órganos. Pero aquí también no existe ningún modelo establecido, ni esquema predeterminado, de tal manera que solo se puede señalar el carácter amplio y diverso de las prerrogativas que disponen dichas autoridades. Ciertamente es natural que esas autoridades ejerzan prioritariamente tareas administrativas. Sin embargo, algunas autoridades también disponen de prerrogativas cuasi jurisdiccionales. En la mayoría de los casos es la función de regulación que permite justificar el cúmulo de esta gama de medios por una institución encargada de pilotar con imparcialidad, eficiencia y flexibilidad un sector de actividades. En números casos, la autoridad, se analiza más como una autoridad moral, al menos parcialmente, que como un órgano administrativo. Dicha autoridad puede así proporcionar asesoramiento, dictar instrucciones, formular recomendaciones o aún realizar aclaraciones. A estas prerrogativas se añade frecuentemente el hecho de que dichas autoridades disponen, ya lo dije, de poder reglamentario. Para resultar constitucionalmente admisible, dicho poder no puede primeramente
condicionar la existencia del poder reglamentario general que pertenece al primer ministro y, por otro lado, la habilitación legislativa bajo el fundamento del cual se otorga ese poder tiene que limitarse a medidas limitadas tanto en el ámbito de aplicación como en su contenido. Diversos organismos, como por ejemplo la CNIL, la Comisión de Sondeos, disponen de dicho poder reglamentario. Y el cúmulo del poder reglamentario y del poder de sanción no resulta fuente de dificultad, siempre que el poder de sanción se organice de modo a asegurar el respeto del derecho de defensa, el carácter contradictorio del procedimiento y la imparcialidad de la decisión. A propósito del hecho de que las autoridades administrativas independientes dispongan de un verdadero poder de sanción administrativa, es decir, de un poder que afecta a la situación funcional y patrimonial de los destinatarios de dichas sanciones, la cuestión fue más discutida y finalmente no ha sido admitida fácilmente. Sin embargo, es verdad que dicho poder tiende a generalizarse, aunque todas las autoridades administrativas independientes no disponen del poder de sanción sistemáticamente. En todo caso, ha de respetar este poder de sanción, ha de respetar una doble reserva. Si estas autoridades administrativas disponen de dicha facultad, es solo en el límite exclusivo de las necesidades relativas al buen ejercicio de sus misiones, y la sanción pronunciada nunca puede desembocar en una medida privativa de libertad que únicamente autoridades judiciales tienen el poder de tomar. Y por otro lado, varias garantías procesales y de fondo enmarcan este poder administrativo represivo, contribuyendo a dotarlo de un cierto aspecto judicial. En todo caso, así observamos que desde el punto de vista de la independencia ella misma, como ya era el caso de la definición, no hay una única solución. No hay una respuesta única por parte del ordenamiento jurídico francés. Hasta tal punto que finalmente, y después de estas dos leyes de 2017, se sigue buscando la homogeneidad o la unidad de la categoría. Y eso es el segundo punto que sintéticamente quisiera abordar para presentar la noción en el derecho francés. Noción entonces que sigue en búsqueda de su unidad. Dos caminos pueden ser imaginados o analizados hoy como vías para lograr una forma de unidad de la categoría de las autoridades administrativas independientes. Los dos no ofrecen fundamentos igualmente robustos, sobre todo la vía legislativa que no consigue abarcar todas las entidades ya existentes, a pesar de que la existencia de unas formas de control, sobre todo jurisdiccional, aparezca quizás mucho más como una vía conveniente porque común a todos esos organismos, aunque no sea también totalmente satisfactoria como vamos a presentar. En cuanto a la idea de una unidad creada a través de la ley o gracias a la ley orgánica del 20 de enero del 2017, como la ley ordinaria del mismo día, después de casi 40 años, pretendían cerrar las reflexiones tan parlamentarias como doctrinales a propósito de esta figura que nació a principios de los 80 bajo la apelación de autoridad administrativa independiente. El esfuerzo principal consistía en una clarificación y racionalización de una categoría jurídica que, como ya hemos dicho,
considerada desde mucho tiempo como faltante de coherencia. Ya en 2001, el Consejo de Estado proponía solamente una puesta en orden de la categoría y unas recomendaciones para tener cuenta de la dificultad de juntar todas las autoridades existentes dentro de un único estatuto común. En aquella época, el informe del Alto Tribunal catalogó 34 organismos administrativos que podían ser cualificados como autoridades administrativas independientes, sea por razón de la elección del legislador o del juez, sea por razón de sus características que eran conforme con los criterios identificados por el propio Consejo de Estado. En 2015, como comenté, en un nuevo informe, ¿sabes?, del Senado, se identifican hasta 42 autoridades administrativas independientes y autoridades públicas independientes. Y en los hechos, muchos organismos que no fueron necesariamente pensados en el momento de su creación como integrantes de esas categorías, fueron, después de su aparición y a partir de la interpretación de la supuesta voluntad del legislador, almacenados en esta categoría. Es decir, como si el Parlamento descubría que había creado, sin saberlo, autoridades administrativas independientes. Desde este punto de vista, se podía considerar que las distintas autoridades fueran más de aparición aleatoria que el resultado de una estrategia global y reflexionada para transformar el modelo de administración francés. Y entonces la voluntad del legislador de 2017 era la de realizar a posteriori una labor de clasificación para limitar la categoría a unas entidades que comparten elementos comunes que son propios de un modelo de administración específico. Para lograr este objetivo, el trabajo del legislador tenía la intención de utilizar la vía de la ley ordinaria y la vía de la ley orgánica para conseguir la reunión de las reglas comunes a estas autoridades dentro de un texto único, dos textos únicos. En este sentido, por un lado, la ley ordinaria se encarga de fijar un estatus general de las autoridades administrativas independientes y de las autoridades públicas independientes, y por el otro, la ley orgánica aparece imprescindible para fijar elementos que pertenecen a la reserva de competencia del legislador orgánico, con funciones dentro, por ejemplo, del Consejo Superior de la Magistratura, del Consejo Económico y Social, o ciertos nombramientos por parte del presidente de la República. El principal objetivo es entonces armonizar el estatuto de las autoridades públicas independientes y de las autoridades administrativas independientes que figuran de ahora y en adelante en la lista clavada por esa ley del 2017, pero sin que la ley clarifique la cuestión de sus atribuciones o las discusiones a propósito de eventuales fusiones o supresiones de tales autoridades. Como se puede imaginar, por fin esto no permitió aclarar todos los problemas y las preguntas jurídicas que ya hemos identificadas. De tal forma que el Parlamento fue muy ambicioso, pero no logró la reunión de todos los elementos troncales y elementales de estas entidades diferentes. Con la preocupación de luchar contra la inseguridad jurídica, el legislador se encontró finalmente frente a la elección imposible entre las ventajas de un estatuto hecho a medida y las de un estatuto uniforme y único para todas. En 2017, el legislador se atrevió a usar la expresión de estatuto general, pero renunciando
en realidad en compensación a ciertas reglas comunes. Así, la ley reúne en un marco jurídico único autoridades administrativas y autoridades públicas independientes, sin aclarar las relaciones entre esas dos entidades, entre esas dos apelaciones o nociones. Cuando sabemos que las segundas, es decir, las autoridades públicas independientes, disfrutan todas de la personalidad jurídica, lo que puede suponer elementos estatutarios peculiares. De tal forma que la unidad dista mucho de ser perfecta y podría aún verse desestabilizada. Y de forma bastante lógica, la ley contiene una enumeración limitativa de esas autoridades administrativas independientes y autoridades públicas independientes. Solo 26 fueron finalmente consideradas como tales por el legislador, que al producir esta lista confiesa su imposibilidad, la imposibilidad de propiciar una definición operatoria. La ley concurre a la identificación de la noción sin poder cumplir totalmente con su ambición de cerrar la unidad de la materia. Y quizá finalmente, y para concluir, quizá la existencia de controles sobre estas autoridades contribuye también a su armonización, porque toda autoridad administrativa, por supuesto, se encuentra sometida a formas diversas de control. Por supuesto, autoridades administrativas independientes y autoridades públicas independientes no escapan esta evidencia. Pero lo que quizás durante un tiempo fue propio de esas autoridades es la presencia dentro de esos controles de un control jurisdiccional realizado en última instancia por un juez especial, es decir, el más alto juez del contencioso administrativo francés, el Consejo de Estado. Así que esta característica pudo funcionar durante un tiempo, solamente durante un tiempo, como criterio específico de la identificación de esos organismos. La verdad es que después de la reforma de 2017, la eficacia de este dato o índice no sigue siendo segura porque asistimos a la multiplicación de los tipos de control como a su diversificación, aún hasta el juez ordinario francés, es decir, aún hasta el juez judicial. En cuanto al tema del control, la primera observación que tenemos que hacer es que en cuanto a autoridades administrativas independientes, esos organismos no están sometidos al poder jerárquico. Es una evidencia, sin embargo, es importante recordarlo. Al igual que hay que destacar que el poder de definir su propio reglamento interno tampoco está carente de significado, particularmente en el terreno del derecho de defensa y del procedimiento contradictorio. En materia presupuestaria, si es difícil afirmar la existencia generalizada del control, es tampoco difícil imaginar o concebir dentro de un Estado unitario, como es la República Francesa, su ausencia absoluta. En efecto, con respecto a recursos financieros, en los casos en los cuales las autoridades administrativas independientes carecen de personalidad jurídica, tampoco disponen de patrimonio alguno o de recursos propios susceptibles de otorgarles una autonomía financiera. Entendemos que en esta configuración dependen por todo lo que es relativo a sus gastos al organismo que se encarga de hospedar sus finanzas. Entonces, en esa materia, la cualidad, para decirlo así, de su independencia será directamente relacionada con el espacio de libertad que se les deja en materia de decisión relativa al uso de los recursos que le corresponden. Sin embargo, cuando la ley les califica de autoridades públicas independientes o que son titulares de personalidad jurídica, son, por supuesto, dotadas de un patrimonio propio, lo que disminuye la presión del control presupuestario
que soporten, que empero en ningún caso desaparecen. Además, pueden beneficiar de exacciones fiscales. No obstante, dicho lo cual, hay que resaltar que, aun cuando nos disponen de personalidad jurídica, la ejecución de los gastos de las autoridades administrativas independientes nunca puede ser objeto de un control a priori, puesto que un control de este tipo constituiría la negación absoluta de toda autonomía presupuestaria. Sobre el tema del control jurisdiccional al que son sometidas las autoridades administrativas independientes, tomando en cuenta el carácter administrativo de dichas autoridades, la competencia recae en principio, al juez contencioso administrativo. No obstante, en relación con este criterio, como lo he adelantado, observamos que al contrario de lo que ocurrió durante un tiempo, no seguimos encontrando tampoco aquí el elemento que permite de manera absoluta y automática identificar o asegurar la unidad de la categoría. En efecto, existen ahora ciertos casos en los cuales el juez judicial es competente, especialmente en materia de regulación económica. Así, en dicho caso, y tomando en cuenta el imperio de buena administración de la justicia, resulta necesario definir bloques competenciales que justifican que se derogue a la competencia de principio del juez del contencioso administrativo, evitando que se multipliquen los casos en los que la aplicación de las reglas generales desemboque en una competencia compartida entre el juez judicial y el juez administrativo. En todo caso, el grado de control ejercido por el juez varía en función de la gravedad de la decisión tomada por la autoridad administrativa. Así, el Consejo de Estado ha estimado en primer lugar que los recursos contra las sanciones administrativas se han de juzgar en pleno contencioso. De modo igualmente muy general, el Consejo de Estado también ha hecho progresar para todas las sanciones administrativas la intensidad de su control de la adecuación entre la gravedad de la sanción y la gravedad de los hechos reprochados, y procede ahora a un control entero de proporcionalidad. Para acabar, y con respecto a las medidas administrativas ordinarias que no tienen el carácter de sanciones y que llegan hasta la jurisdicción administrativa en base a los recursos de anulación, el juez aplica su jurisprudencia clásica que consiste en distinguir los casos en los cuales la autoridad ejerce un poder discrecional, para los cuales el control jurisdiccional es restringido, y los casos en los cuales la autoridad se sitúa en situación de competencia vinculada, de compétence liée, como se dice en francés. Además, la ley del 20 de enero de 2017 reforzó dos controles: el control del Parlamento y el control del gobierno sobre esas entidades. De tal modo que, para concluir, podemos observar que las leyes de enero de 2017, si bien no aportan ningún cambio fundamental, se inscriben en la vía de una clarificación de la noción y del estatuto de las autoridades administrativas independientes. Así, reconocen expresamente la calidad de autoridades administrativas independientes o de autoridad públicas independientes, como dije, a 26 autoridades, de tal manera que aparece que dicha lista tiene ahora carácter limitativo y que de aquí en adelante el criterio único, finalmente, de identificación se fundamenta en la cualificación legislativa, en la cualificación expresa por el legislador. Y a partir de esta fecha, esos dos tipos de autoridad administrativas se pueden definir como aquellas autoridades a las cuales se les aplica el estatus general previsto por la ley orgánica y la ley ordinaria del 20 de enero de 2017. Exceptuando las imperfecciones que hemos identificadas, tienen esas dos leyes el mérito de enmarcar fuertemente para el futuro la creación de nuevas autoridades administrativas independientes
de someterles a reglas estatutarias que, sin ser idénticas, podrán ser similares y de progresar en el esfuerzo de identificación de lo que sigue siendo por parte un objeto original del modelo administrativo francés. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor Alcaraz, más bien a usted por esta tan rica exposición sobre un tema que, como vemos, sigue siendo polémico, inacabado, y que este tipo de ejercicios son los que contribuyen precisamente a afinar esta noción. Hay algunos temas que me gustaría comentar brevemente para no abusar de su amabilidad, pero que llaman la atención y que son tal vez los temas polémicos, diría yo, por lo menos en Costa Rica. Usted nos mencionaba el tema de cómo debe haber una habilitación legislativa para el poder de reglamentación. Me parece importante precisar un poco más ese tema de cuál es el alcance o qué tan intensa debería ser esa habilitación del legislador del poder de reglamentación que se le atribuye a estas autoridades, que es un tema que por lo menos en Costa Rica ha causado debates de lo que nuestro Tribunal Constitucional llama un tertium genus, una tercera manifestación de un poder de reglamentación distinta al ejecutivo y de organización, y que pues básicamente es creado por el legislador, pero quizá no en nuestro caso con la precisión que merecería la pena que tuviera. Me gustaría escuchar su comentario al respecto. Bueno, desde el punto de vista francés las cosas son bastante claras porque, como sabe, Francia es un estado unitario y por esa razón, tanto desde el punto de vista del poder legislativo como del punto de vista del poder reglamentario, hay un único centro de decisión normativa, sea decisión normativa a través del texto legislativo o a través de texto reglamentario. Es decir que normalmente el titular del poder reglamentario es el primer ministro. Es él quien detiene el poder reglamentario de derecho común para todo el territorio francés. Y si el legislador quiere dar parte de poder reglamentario a una autoridad administrativa, o si el gobierno, el primer ministro, quiere dar parte de ese poder reglamentario a autoridad administrativa, tienen que hacerlo a través de un texto. Y ese texto, por supuesto, es derogatorio a este derecho, a este poder normal, que es el poder del primer ministro. Por esa razón, si hay transferencia de una parte de este poder, puede solamente ser una transferencia limitada a unas materias y unos supuestos que son directamente relacionados con el objetivo por el cual se le otorgue parte de este derecho reglamentario. Porque si no es así, el juez constitucional, como el Consejo de Estado, como el juez del contencioso administrativo, considera que se está violando el carácter unitario del ordenamiento jurídico francés. Entiendo. Sí, debe ser digamos, una transferencia intensamente regulada y directamente relacionada. Enmarcada en un texto muy preciso, con finalidad, con límites muy precisas que solo son las condiciones de aceptabilidad de esa transferencia. Sí, cosa que aquí no sucede lamentablemente con nuestro legislador. Hay otro tema que me interesa, que es el control a nivel
vamos a ver, del contencioso o del juez jurisdiccional francés. Nos comentaba usted que había una bifurcación en esto, que por ejemplo el tema sancionador, el ejercicio del poder sancionador lo controla el Consejo de Estado y que temas propios de la regulación económica más bien el juez ordinario. Tal Eso vez es. si nos precisa un poco la distinción de jurisdicción o de competencias que se ha dado en ese tema. Ujú. La peculiaridad aquí nace de que normalmente, como son autoridades administrativas, las reglas generales de competencia de los órdenes jurisdiccionales se aplican y como son administrativas, son autoridades que son controladas por el juez del contencioso administrativo. Pero desde finales de los años 80 hay también un movimiento de transferencia de una parte de esa competencia de control jurisdiccional, no al juez del contencioso administrativo, pero al juez judicial, al juez de derecho civil o de derecho comercial, cuando se está hablando de una autoridad que tiene como competencia la regulación de un sector económico, porque la idea es que el control de la regulación económica es algo al cual el juez judicial es más acostumbrado que el juez administrativo. Y por esa razón hemos empezado con lo que se llamaba en aquella época Conseil de la Concurrence, que fue una de las primeras autoridades administrativas independientes, que ahora se llama Autoridad de la Concurrencia, pero que es igual, competente en materia de precios, de fijación de precios y de concurrencia entre empresas, y que no sigue siendo bajo el control del juez administrativo, pero control de la Cour d'appel de París, que es una jurisdicción de derecho civil, y de la Corte de Casación francesa para el nivel de casación. Porque hay esa idea que en materia de regulación económica, parte de la competencia puede permanecer en las manos del juez civil sin que haya ningún problema constitucional, diríamos, separación de competencia entre juez administrativo y juez civil. Y que concurrence es competencia, derecho a la competencia. Y sí, Como entre lo las empresas, abuso de posición dominante, monopolios, oligopolios, toda esta materia. monopolios, etcétera, etcétera. Muy bien. Y por último, queda digamos, el interés de aclarar digamos, estas entidades tienen algún mecanismo para, digamos, si existiera un conflicto que si hay una pretensión de introducir el Ejecutivo en el ámbito de sus competencias, de algún modo tienen un mecanismo para digamos, hacer valer esa atribución de competencias que tienen en los distintos sectores regulados por ellas, o es un control como el que podría tener cualquier otra administración para hacer valer digamos, el deslinde de competencias de estas entidades versus el Ejecutivo. Sí, normalmente la idea es que el Ejecutivo no tiene ningún poder sobre los miembros de esos colegios, sobre los miembros de esos organismos. Son los miembros de los organismos que son jueces, diríamos, de sus colegas, pero no hay ningún texto que prevé competencia por parte de un miembro del gobierno sobre los miembros de esas autoridades. Es decir, que el nombramiento
muy a menudo es competencia del presidente de la República o del primer ministro o de un ministro, o es poder de nombramiento que es compartido entre poder ejecutivo y poder legislativo. Pero una vez nombrado, no existe ninguna relación orgánica o jerárquica entre la autoridad de nombramiento y el miembro de la autoridad. Y si imaginamos presiones o algo así, normalmente no pueden existir, pero eso es muy teórico. Y si se encuentran o quedan escondidas y no podemos decir nada, o si salen a la luz, habrá el juicio de la opinión pública y también eventualmente intervenciones jurisdiccionales por parte, sea del juez civil, sea del juez administrativo, depende del caso. De acuerdo. Muy bien, muy agradecidos por su muy valiosa exposición. Muchas gracias. Es una noción que, como lo adelantaba, en nuestro país igual, es polémica, está en formación, y un poco por ello es que el recurso del derecho comparado para nosotros es muy valioso, especialmente proviniendo pues, de la cuna del derecho administrativo que rige en este lado del mundo. Así que, de nuevo, infinitas gracias al profesor Vives Alcaraz, que de nuevo colabora en nuestro país con el perfeccionamiento del sistema jurídico y el conocimiento de nociones que en este caso son, como son las autoridades administrativas independientes. Muchas gracias, profesor. Gracias, Aldo. Muchas gracias.